En el momento que me vengo a Colombia, después de 2 años, mi papá y mi familia me dice que era loco. Era absurdo de que en Latinoamérica y en Colombia aún hubieran servicios de pago no apificados. Estamos hablando de algo de la era de los dinosaurios. Entonces yo ahí cojo y llamo a Pipe y le digo, huevón, tengo esta idea. Entonces, ¿por qué no me ayudas a montar un MVP, un producto mínimo viable? Y el man me dijo, de una, nosotros lo montamos. Y eso, manes, creo que eso fue como un lunes. Y como a los 3 días, me llama Pipe y me dice, hey, huevón, ya lo monté. Yo, ¿cómo así, huevón? Y le van a montar un MVP funcional. O sea, una plataforma de intercambio de videos con pagos, todo integrado en 3 días. Una locura. ¿Cuáles fueron los 3 aprendizajes más importantes que vos tuviste en Y Combinator? Hay 2 cosas que importan en la empresa de tecnología: hablar con clientes y escribir código. Y en verdad, literalmente, como que la base de cualquier compañía exitosa es... ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado mientras has estado en este camino de emprender? Hola, nosotros somos David y Dani de Dinstinto y el Dinstinto de hoy es Cipriano Echavarría. Él es el cofundador y CEO de Paloma, una empresa que está revolucionando los pagos en Latinoamérica. Bienvenido, Cipriano. No quiero darte introducción porque quiero que vos nos contés qué estás haciendo. Es un placer tenerte por acá, papá. De una. Qué pena aquí el saludo debajo de los micrófonos. Pero contanos, weón, qué estás haciendo, quién sos, un poquito de tu historia. No, pues hermano, mil gracias por la invitación y a Daniel también. Muy bacana esta iniciativa pues, que están haciendo y feliz de apoyar. ¿Historia corta o historia...? No, papá, historia larga. Larga. Pues a ver, yo soy paisa, tengo 26 años. Hice el colegio acá en Medellín, siempre con un objetivo claro desde pequeño me quería ir a la mejor universidad posible en Estados Unidos. Entonces la verdad en el colegio me iba bastante bien. Creo que fui presidente de hasta cosas que no existían, presidente de la ONU, de la clase, de todo. Afortunadamente logro pues el objetivo de entrar a varias de las 10 mejores universidades de Estados Unidos. Decido irme a Duke en Carolina del Norte. La escojo porque en su momento era la mejor universidad de pregrado en economía en Estados Unidos, y la escojo también con un objetivo muy claro. Que creo que es interesante. Y justo en el ensayo de entrar a la universidad, la pregunta que me tocó a mí en uno de los tesis era cómo me veía en 10 años. Y me acuerdo que pues básicamente como el punto principal de mi respuesta era devolviéndome a Latinoamérica a emprender. Entonces me voy a Estados Unidos con un objetivo clarísimo pues de volverme a emprender. Creo que también impulsado porque de mi familia muchos son emprendedores. Y nada, estoy en Duke 4 años, estudio economía. De ahí me gradúo en el 2019 y me voy a Nueva York a banca de inversión en Morgan Stanley, al grupo de Financial Sponsors, cubriendo pues fondos de inversión. Y tengo muy claro pues de que era un paso pues intermedio pues en mi carrera, sabiendo que el objetivo pues a mediano plazo era emprender. Y ahí pasa algo muy interesante, y es que al final de mi estadía yo estaba empezando a mirar pues como cuál era mi movida. Digo al final de mi estadía porque allá casi siempre la gente se queda 2 años pues por lo intenso que es el trabajo. Pero vos cuando salís de la universidad de Duke tenés permiso de trabajar ¿cuánto tiempo? ¿Cómo es eso? Yo tenía una fortuna, y es que por cosas de la vida soy americano. Entonces pues en teoría si yo hubiera querido me podría haber quedado en Estados Unidos para siempre. Es más, te confieso que en el momento que me vengo a Colombia después de 2 años, mi papá y mi familia me dice que era loco, porque está dejando pues allá una oportunidad y una carrera, yo ya una trayectoria interesante. Pero ahora si quieres me devuelvo a eso. Entonces ahí uno sale y uno firma un contrato por 2 años en banca de inversión. Casi siempre la gente se va después de los 2 años pues porque son 2 años muy intensos. Y incluso las bancas le ayudan a uno a conseguir trabajo y demás. Entonces después de los 2 años te ayudan a conseguir trabajo. Es súper transparente, sí. Casi siempre, o sea, como que lo tradicional es hacer 2 años de banca de inversión, de ahí irse a un fondo de inversión, a un private equity. En mi grupo, eso era lo más tradicional. Yo estaba en el grupo de Financial Sponsors, que justamente los clientes eran Blackstone, Carlyle, pues puros private equities. Entonces los mismos banqueros le ayudan a uno a entrar allá,
también para tener un incentivo, pues como, o sea, les ayudaba a ellos en la relación con el cliente, ¿cierto? Y en otras industrias pasaban similar, pues a compañías de Big Tech, etcétera, porque uno queda conectado con la banca y el día de mañana cuando necesitaba servicios de banca, pues iba a llamar al banquero que lo ayudó a conseguir el trabajo. Es una cultura bien interesante. Entonces nada, yo me vuelvo, estaba ya como hacia el final de los 2 años, decidiendo un poco qué hacer, teniendo claro que mi objetivo era pues de volver a Latinoamérica a emprender. Y pasa una historia muy curiosa, y es que yo estaba sentado en mi escritorio en Nueva York un día, no sé, para ir 2 de la mañana, porque no se trabajaba hasta las 4. ¿Hasta las 4 de la mañana? Pues más o menos promedio. ¿Y cómo eran los horarios? Más o menos. En la semana, ponle que uno entraba 9, 9 y media. Depende de qué tan tarde quedaba, y en promedio uno salía 12, 1 de la mañana. De lunes a jueves, promedio. O sea, eso a veces se extendía hasta las 3, a veces uno hacía un all-nighter. El fin de semana, los viernes salía tipo 9. Bueno, a veces entre 7 y 9. Y los sábados casi siempre uno no trabajaba, y los domingos era día normal. Trabajo. Trabajo. 9, pues 9, 11 p.m. No, eso ya es un candeleo fuerte. Y entonces yo estaba sentado en el escritorio, y en eso me doy cuenta que había una placa encima de mi escritorio que tenía el nombre de todos los analistas que se habían sentado en mi escritorio, y eran puros gringos. Entonces yo me puse a ver, pum, pum, y le nave un nombre en la placa del 2005 que decía David Vélez Osorno. Y yo, no, pues este man obviamente tiene que ser latino y tiene un nombre muy colombiano. Yo googleo a David. En ese momento yo se había escuchado de él, pero como que en ese momento pues Nubank valía $1 billón, creo que en Brasil. Obviamente sí, pues, enorme, pues, unicornio, pero muy brasilero. Luego leo, empiezo a leer un montón de él, me doy cuenta que era de Medellín, y me doy cuenta de que él había empezado su carrera profesional en el mismo escritorio que yo, literalmente en el mismo grupo, hace por ahí, que eso eran 15 años atrás, cuando él se había graduado de Stanford del pregrado. Eso fue una coincidencia gigante. Yo le tomo una foto a eso y dije, pues, ¿qué pierdo? Le mando la foto a David por LinkedIn y le digo, como David, qué coincidencia, otro país sentado en el mismo escritorio. Básicamente mi objetivo es ser lo que tú estás haciendo en ese momento. Podemos hablar. Yo y este man, no hay forma que me responda. Como a los 5 minutos me responde y me dice, Cipriano, como no lo puedo creer, qué pequeño es el mundo. De una, acá está mi correo, escríbeme y hablamos. Eso fue en agosto de 2020. Yo conecto con David como a las 2 o 3 semanas. ¿Vos seguías en...? Yo seguía en Morgan Stanley. Y pero en Nueva York. En Nueva York. Sabiendo que la pandemia, pues. Yo, sí, en ese momento seguía en Nueva York. Nosotros trabajamos remoto por un tiempo, pero creo que en ese momento estamos como medio... No sé, íbamos a la oficina como 2 días a la semana, pero sí, pues... Estados Unidos fue otro universo en esa vaina. Sí. Aunque Nueva York pegó duro, pero no sé por qué yo estaba en la oficina. Creo que había una rotación o algo así. Y nada, yo conecto con David como a las 2 semanas, y básicamente le digo a David como... Tengo estas alternativas. También había otra conciencia muy fuerte, y es que una de las alternativas que yo tenía era un fondo de inversión. Está en la etapa final, que era justamente el fondo de inversión al que David se había ido después de Morgan Stanley. Después de los 2 años de Morgan Stanley. ¿Cuál era? ¿Era SoftBank? General Atlantic. General Atlantic. Sí. Es un fondo de growth equity en Estados Unidos. Es enorme, pues. Es muy bueno, el grupo de FinTech. Yo estaba ahí en una ronda final de entrevistas. Y entonces yo le digo a David, pues tengo estas alternativas, pero en verdad mi objetivo es emprender, es básicamente ser vos. ¿Qué me recomendás? Y él ahí me dijo como a alto nivel, bueno, básicamente me dice, qué coincidencia, en poco tiempo voy a Colombia, creo que fue así, en poco tiempo voy a Colombia porque vamos justamente a lanzar Nubank en Colombia. ¿Te interesa pues venirte al equipo? Y yo, sí, obviamente. Entonces ahí David me conecta con, en ese momento, los 2 empleados que eran de Nubank en Colombia, que era la CEO y como el líder de operación y estrategia. Hablo con ellos 2 y nada, hubo buen fit, y me dicen, hey, te invito a ser parte del proyecto. Firmo, creo que el 3er o 4 empleado a firmar para Nubank en Colombia. Eso fue más o menos octubre de 2020 que firmé. ¿Cuántos empleados habían en Nubank Brasil en ese momento? No, ya habían por ahí, yo creo que por ahí unos 3.000, 4.000 empleados. O sea, ya era una compañía, ya era un unicorn, pues. O sea, ya Brasil era muy grande, era bastante grande. Eso es final de 2020. Y firmo ahí. Firmo
diciéndoles que yo quería terminar mi contrato en Morgan Stanley, pues terminar mis 2 años, porque aún sentía que me faltaban cosas por aprender y por quedar bien. Entonces yo firmo en octubre de 2020 y me quedo hasta julio de 2021 en Morgan Stanley, conciencialmente haciendo algunas cosas para Nubank del lado de Morgan Stanley, porque en ese momento es cuando Nubank anuncia que había intereses de IPO. Entonces corren todos los bancos a hacer las presentaciones para que lo escojan para liderar la IPO. Y justamente ahí metieron el equipo. IPO, para los que no saben, es salir a bolsa. Salir a bolsa. Ahí metieron el equipo en Morgan Stanley que preparó la presentación, que ganó el IPO de Nubank para Morgan Stanley. Súper interesante. Entonces... Pero vos preparaste la presentación, se la ganaron y no alcanzaste a estar para cuando salió IPO. No, en el IPO yo estuve ya en Nubank. Te tocó vivir los dos lados. Esto fue más o menos muy interesante. Y fue algo, o sea, estuvo relacionado tu cambio en el cargo que tenías, pues como en el proyecto. Ajá. ¿Por qué te ibas para Nubank? Pues todo el mundo en Morgan Stanley, como pasó, fue así. Yo estaba en el grupo de Financial Sponsors. Sí. El grupo de Financial Sponsors cubre fondos de inversión que son private equities. Uh-huh. El grupo que estaba liderando, como todo el tema del IPO de Nubank, era el grupo de Financial Institutions. O sea, un grupo diferente. Obviamente, habían como sinergias con mi grupo porque muchos de nuestros clientes eran inversionistas ya en Nubank. Entonces, varios de mi equipo estaban involucrados en el proceso porque lo estaba liderando era el grupo de Financial Institutions. Y cuando yo firmo con Nubank, eso es súper público, nada, mis jefes sabían, me felicitaron, todo muy bacanísimo. Pues a la compañía de David, que fue analista acá hace 20 años, y me escribe el managing director del grupo de Financial Institutions. Es muy raro que a uno le escriba un managing director, pues, sí, a un analista. Es que, hey, pero can we chat? O sea, wanna grab a coffee? Y me invita a un café y no, me enteré que vas para Nubank, o sea, qué coincidencia, weón. Nosotros estamos liderando la IPO, o sea, te tenés que venir a trabajar Y re buena gente, pues. Sí, re buena gente. No, y en verdad bacanísimo, porque pues yo llegué con un entendimiento del negocio muy interesante. Pues a ellos también les servía, no sé, me preguntan, es que cuál era cómo podíamos hacer la IPO, de qué le gustaba a David. Yo le he hablado con él 2 veces en la vida, no tengo ni idea, pues, pero no, fue interesante. Sí. Y tenías contrato, weón, hasta julio, me dijiste. Julio de 2021, 2 años. Pero sí. Básicamente trabajaste para Nubank. Pues igual seguí haciendo otras cosas, pero uno de los proyectos grandes, después de que yo firmé en octubre, fue el IPO de Nubank. Total, y aprendiste un montón, me imagino. Sí, fue súper interesante. Julio de 2021 ya pues terminé el contrato allá. Me devuelvo de Nueva York a Colombia, a Bogotá. Ya pues a apoyar el lanzamiento de Nubank. Llego muy temprano en el journey. Yo creo que en ese momento estamos saliendo de la fase beta. Creo que tenemos por ahí 4.000, 5.000 clientes. Y llego con 2 propósitos muy claros, pues relacionados al propósito macro que tenía, que era emprender. 3 propósitos. Uno, pues ayudar a Nubank en la expansión, ¿cierto? Obviamente muy honrado por la oportunidad que me habían dado. 2, aprender sobre el ecosistema latinoamericano y para identificar un problema, pues identificar una oportunidad de negocio. Y 3, aprender a operar y construir producto en lo que yo pensaba era la mejor compañía de tecnología de Latinoamérica. Porque uno en Morgan Stanley pues aprende a analizar y a pensar, pero no aprende a operar. Es como en las consultoras. Correcto. Te dan mucha estructura y te dan ese, digamos, como ese empuje y la habilidad de trabajar largas horas. Entonces venías bien preparado para... Sí, ¿qué le da a uno banca de inversión, consultoría? Le da estructura de pensamiento, la comunicación, habilidad de comunicación, le da habilidad de priorización, porque en ese momento está, pues, cuando uno trabaja o sea, uno tiene 1.500 cosas a la vez y uno tiene que aprender a priorizar. Le da ética de trabajo, disciplina de trabajo. Pero yo llamo como consultoría de banca de inversión como el mundo ficticio. Eso no es el mundo real. O sea, uno se cree que la sabe todas de los negocios porque uno está analizando y todo el tema, pero la realidad es que opera un negocio muy diferente. Entonces, sí,
o sea, me vuelvo con esos básicamente 3 objetivos. Aprender a operar y construir producto y identificar una oportunidad de negocio. Llego en julio de 2021, básicamente todero, ayudar, pues había un problema sí, había un problema, pues en Colombia éramos enanos, había un problema y me ponían a mí a solucionarlo. Y en esas, a medida que estamos escalando, fuimos creciendo bastante rápido. Tenemos bastantes problemas recibiendo pagos. Pues en ese momento Nubank lanza con el producto de tarjeta de crédito y en el recaudo nos dolía bastante. Principalmente yo creo que 3 cosas. Uno, la inestabilidad en ese momento el medio de pago. Se caía mucho, ¿cierto? 2, la tasa de conversión de 10 pagos, pues un número alto se caía porque lo rechazaba pues el medio de pago o porque la experiencia del usuario era subóptima, entonces el usuario pues no terminaba el flujo de pago, pero en general como la conversión de los pagos. O sea, el primer problema que nos dolía mucho. El segundo problema es que yo salí al mercado a buscar alternativas en su momento. Una alternativa que yo consideré fue débito automático. Porque pues, por lo menos yo en Estados Unidos mis tarjetas de crédito las tenían de débito automático. O por lo menos tenía la cuenta vinculada. Entonces, dejaba la cuenta vinculada y la próxima vez que iba a pagar era simplemente a un clic pagar, ¿cierto? Y yo salí a buscar esa alternativa acá o alternativas al medio de pago que teníamos y me doy cuenta de que, digamos, débito automático, si lo quería implementar, no era pipificado. Me tocaba hacer un acuerdo con un banco y era literalmente a través de archivos. O sea, me tocaba montar un equipo que subiera un archivo de Excel al banco, el banco lo procesaba, después me daba otro archivo de respuesta, tenía que descargar ese archivo y cruzar para identificar quién pagó y quién no pagó, o sea, completamente manual. Entonces el segundo problema es como la falta de servicios apificados, de alternativas apificadas. Contanos qué es apificadas, qué es una API. Una API es básicamente la forma en cómo se hablan sistemas de tecnología, la forma moderna. Antes de las APIs, la forma en como muchos sistemas de tecnología como que se conversan es a través de archivos. Y eso es un sistema pues manual y anticuado. Las APIs es una forma de conexión entre sistemas moderno, escalable, costo eficiente. Y ese es básicamente el estándar pues, de pagos en el mundo y ha sido pues, durante los últimos 8 años. Era absurdo de que en Latinoamérica y en Colombia aún no hubieran servicios de pago no apificados. O sea, estamos hablando de algo de la era de los dinosaurios. Entonces yo vi esos 2 problemas y el tercer problema que vi, no tanto relacionado a la tarjeta de crédito, pero eso fue un poco más adelante cuando empezamos a sacar la cuenta de ahorro, era el tema de falta de pagos instantáneos. ¿Vos estuviste cuando estaban sacando la cuenta de ahorro? Yo empecé. Entonces me vuelvo un poquito. Entonces yo empecé enfocado en tarjeta de crédito. Ahí como que identifico los 2 problemas. Baja tasa de aceptación y básicamente no había ninguna alternativa. O la alternativa eran servicios no apificados. Y a mí después me promueven a básicamente liderar la parte de negocio de la cuenta de ahorro inicial para Nubank en Colombia, como la parte de estrategia. Sí. En la parte muy, muy inicial. O sea, ellos acaban de anunciar de que sale la cuenta de ahorro, pero eso viene un trabajo de casi 2 años. Y en esos análisis estratégicos que habíamos hecho, que estamos haciendo, identificamos de que Nubank tenía una desventaja competitiva muy grande con los instituciones financieras tradicionales por un tema estructural de Colombia. Y ese tema estructural es que en Colombia no hay pagos en tiempo real, no hay transferencias en tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vos vas a mandar una transferencia, digamos de Bancolombia a la vivienda, o en este caso era de Nubank a Bancolombia, se te puede demorar mínimo 3 horas, porque vía por ACH, porque no es instantáneo. Pero si lo mandas, digamos, un viernes a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y es puente, se te puede demorar hasta 72 horas. Entonces, ¿qué genera eso? Eso genera una desventaja competitiva con Nubank gigante por lo siguiente. Porque los bancos grandes tienen lo que llaman un efecto de red, un network effect. ¿Cómo? Digamos que yo soy un cliente nuevo. Yo soy una persona no bancarizada.
estoy decidiendo entre las diferentes alternativas que hay en el mercado para tener una cuenta de ahorro. Y digamos que hay un banco morado que me ofrece 13% de rentabilidad. Hay un banco amarillo que me ofrece 0% de rentabilidad. Pero los familiares míos o mis amigos que sí están bancarizados, por definición todos tienen un banco amarillo. Y la única forma de yo pagarle instantáneamente a mis amigos es abrir una cuenta del banco amarillo. Entonces eso genera un incentivo gigante para jugadores nuevos de abrir una cuenta del banco amarillo, netamente porque la gran mayoría de sus amigos tiene el banco amarillo y es la única forma de yo mandar plata instantáneamente, que pues es un feature súper importante. Las cuentas de ahorro en la gran mayoría de Colombia son transaccionales, ¿cierto? Y lo más importante ahí también es el banco amarillo te sirve en Medellín, pero si vos te vas para Bogotá... Es el banco rojo. Sí, pero la misma analogía aplica, Total, pero entonces en las ciudades también existen esos mismos efectos de red. Exacto. Sí, exacto. Pues el efecto de red es que la gente está más incentivada a tener algo entre más gente lo tenga, ¿cierto? Total. Esa es la definición ahí. Entonces nos dimos cuenta pues de que eso era una desventaja competitiva muy grande para Nubank para poder crecer. Entonces el tercer problema que yo identifico es la falta de pagos en tiempo real en Colombia y básicamente como con esos tres pilares. Yo ahí tengo una pregunta, Cipri, qué pena que te interrumpa ya, claro. Y es, vos sos muy ambicioso, o sea, se nota por dónde entraste, por tus objetivos, y pues dijiste que identificaste el problema en Colombia. Vos seguramente ya habías estudiado si en toda Latinoamérica pasaba lo mismo. ¿Cuál era la condición en Latinoamérica? Sí, exacto. Entonces, parte de la inspiración de ese tercer problema, de la falta de pagos en tiempo real, fue un poco lo converso. Entonces, a ver, me voy a volver. El primer problema de aceptación de pagos lo validé en Brasil y México y en toda Latinoamérica. La tasa de aceptación de pagos en Latinoamérica es muy baja. No sabía eso. Es bastante baja, es aproximadamente entre el 60 y el 70%. O sea, entre aproximadamente 4 de cada 10 pagos digitales fallan. ¿Por qué? Porque está muy relacionado al tema de fraude. En Latinoamérica pues hay mucho fraude y los motores de riesgo, tanto de los bancos y las pasarelas, que son quienes definen si una transacción pasa o no, son supremamente agresivos. Y lo que genera eso es que, sí, obviamente coge a los fraudulentos, que está bien, pero hay una cantidad gigante de falsos positivos. De gente que, me imagino que a vos te ha pasado. Sí, alguna vez vas a pagar con tarjeta y te la rechaza. Y eso pues se traduce en pérdida de venta al comercio. Entonces el primer problema de una tasa de aceptación baja lo validé hablando con diferentes comercios, diferentes cosas en diferentes países de Latinoamérica. El segundo de la falta de servicios apificados también. Puntualmente en México era muy similar pues a Colombia. El tercero, la falta de pagos inmediatos o en tiempo real, fue lo converso. En Brasil ya existía un sistema de pagos inmediatos que se llama Pix, que fue uno de los catalizadores del crecimiento de Nubank en el país. Y eso fue un poco más la inspiración. Eso fue donde yo digo, wow, eso ya existe, esto es impresionante, esto debería existir en Colombia. O yo debería facilitar algo por el estilo en Colombia. Entonces, en Brasil esa oportunidad puntual, pues ahora te cuento un poco más lo que estamos haciendo. No necesariamente está, pero fue un poco más como la inspiración. En México también hay un sistema de pagos en tiempo real, aunque es mucho más deficiente que el de Brasil. Ahí todavía hay oportunidad. En el resto de Latinoamérica también está muy, muy similar a Colombia. Entonces la respuesta sí había validado los... A mí me parecía brutal. Es que yo estudié después de un tiempo en Barcelona. Ok. No sé si conoces Bizum. Sí, claro. Eso es lo más maravilloso que hay. Sí. Uf, eso es lo mejor del mundo. Bien bacano, sí. Sí, no, es que hay una tendencia global de pagos en tiempo real. Creo que el pionero o los principales pues, fue India, con un sistema que se llama UPI. Después han salido sistemas como Bizum. En Australia hay... en UK salió uno que se llama Faster Payments. En Australia hay otro que se me olvida el nombre. Te lo sabes todo. En Singapur, o sea, después Brasil es un... Y lo interesante es que es una tangente, pero se está creando una dinámica muy interesante y es que, por lo menos en Brasil, Pix se volvió el medio de pago más utilizado por encima de
de las tarjetas. Y eso es por dos factores. Uno, detrás de las tarjetas hay una estructura, hay muchos intermediarios y eso genera que las tarjetas sean relativamente costosas para los comercios para aceptar, mientras que los pagos en tiempo real, básicamente hay un solo intermediario que es el banco. Sí. Entonces mucha de la adopción se da porque para el comercio aceptar pagos en tiempo real es más costo económico. Pero eso es una tangente, pues, pero es una tendencia, los pagos en tiempo real es una tendencia, creo que la tendencia más grande pues en pagos de los últimos 5 años. Sí. Si quieres me vuelvo a la historia, que estoy contando la historia larguísima, no sé. No, papá, mejor. Aquí vinimos a escuchar tu historia, entonces perfecto. De una. Entonces iban en que identifico los 3 problemas y ahí es cuando nace Paloma. Pues transparentemente Paloma inicialmente nace con la idea de ser una alternativa a PSE, pero muy transparente porque el medio de pago que teníamos en Nubank en su momento era PSE y el problema de 1 y 2 que he hablado se relaciona con PSE y con eso aplicamos a Y Combinator. Bueno, con eso hago yo la aplicación a Y Combinator. Y ya tenías a tus co-founders en el barco. Mira la historia que es bien charra. Yo desarrollo la tesis pues en Nubank con base en los 3 puntos que ya te había mencionado. Te presentaste a Y Combinator. Aplicó Y Combinator. Eso fue un jueves. ¿Qué es Y Combinator? Hay que ilustrar a la gente. Y Combinator es la aceleradora de startups, de emprendimientos más famosa del mundo. Ellos invierten un capital pre-semilla y básicamente tienen un programa de 4 meses donde como que lo apoyan a uno a lanzar el emprendimiento. Por ahí pasó Rappi, por ahí pasó Fruana, pasó Airbnb, pasó DoorDash. O sea, esos manes han creado más de 100 unicornios pues, que han lanzado de ahí. Entonces es un fun fact es la tasa de aceptación de Y Combinator, si no estoy mal, es 0.5%. Creo que aceptan como 200 de 44,000 empresas. Para una referencia, la tasa de aceptación de Harvard es creo que el 4 o 6%. Entonces es casi que 3 o 4 veces más difícil entrar a Y Combinator que entrar a Harvard. Es el Harvard, es la meca del emprendimiento, pues. Yo aplico Y Combinator con la idea, pues obviamente con el objetivo de entrar. Siempre ha sido como un sueño y un referente del emprendimiento. Y eso era un jueves en la noche. Como fue así, yo llegué al gimnasio, en ese momento estaba boxeando, llegué a boxear y pues de practicar ahí boxeo, y no sé por qué se metió en la cabeza como que hey, voy a aplicar hoy a Y Combinator. Yo sí venía desarrollando la tesis, pero yo no me metía tan listo. Y no, lo voy a hacer como un ejercicio de estructuración de la tesis. Cuando vos decides estructurar la tesis, ¿a qué te referís? La aplicación de Y Combinator tiene unas preguntas, pues, principalmente de negocio, que le ayuda a uno como a... Yo creo mucho, en que una de las mejores formas de darle claridad al pensamiento es escribiendo. Total. Número 1. Y 2, Y Combinator tiene una aplicación que es muy estructurada. Entonces, en el peor de los casos, lo hago como un ejercicio de estructuración. Total. Y ahí me doy cuenta que las aplicaciones se cerraban el lunes. Entonces yo llego pues de boxear. ¿Y eso fue un qué? Jueves, me acuerdo perfectamente. Jueves, llego a la casa, me meto a la cama, como 9 de la noche, me pongo los audífonos, yo siempre escucho white noise para concentración. Y nada, me meto a darle la aplicación, pum, 2 horas la saco y faltaba en la aplicación, había una pregunta, ¿y quiénes son tus socios? Entonces yo ahí puse a quiénes son mis socios hoy, pero pues sin decirles nada todavía. Pero vos ya conocías a... Entonces ya te cuento la historia, porque eso es de un poquito. Entonces yo ahí puse a Felipe Monsalve. Crack de cracks. Ajá, que es pues, compañero desde tu año del colegio. Compañero mío. Compañero tuyo del colegio, un año abajo mío. Amigo mío. Pana tuyo también, claro. Crack, sí. Y mega crack y Nicolás Gómez. Ahora te cuento cómo los conocí, pero termino la historia. Entonces los pusiste sin permiso, los puse sin permiso. No. Pero yo no la podía submit porque la aplicación tiene 2 partes. La aplicación escrita y un video. Entonces al otro día yo llamo a Pipe y le digo, huevón, ahora te doy el backstory. Pues ya llegó el momento de emprender. Es la idea, pues ya voy a aplicar Y Combinator. Solo hay que grabar el video. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Te le medís o no te le medís?
Y él me dijo, sí, pero como hemos hablado, porque nosotros hemos hablado, pero con Nico. Entonces yo llamo Nico. Entonces llama a Nico y el Pipe le dice como, hey, vamos a emprender con Cipriano, pues bueno, vamos a aplicar a Y Combinator, pues te le medís. Y él sí. Entonces nada, el sábado nos juntamos para el video, hicimos el video y mandamos la aplicación el domingo, pues, o sea, A última hora. Básicamente última hora, pero en 3 días lo hicimos. ¿Y qué tan cierto es que si uno manda esa aplicación tarde, las probabilidades de bajar de pasar si son bajitas? Bajan, sí, yo creo que es cierto. Pues yo creo que si uno lo manda, o sea, bajan. Igual conozco varias compañías que han pasado. Que han pasado, pero pues sí bajan. Pensaría, pero no tengo los números, pensaría que sí bajan. Entonces nada, ahí fue cuando nace pues Paloma, en el sentido de que fue cuando aplicamos a Y Combinator. Si quieres me vuelvo un poco a la historia de los socios, que es interesante. Entonces, Felipe y yo somos amigos pues de toda la vida del colegio, porque cuando yo estaba en el colegio hacía muchas cosas de la ONU, y Felipe siempre estaba involucrado en la ONU, y es más, él a veces hasta me ayudaba con cosas de que crear la página web, y pues Pipe ya codeando desde que tenía por ahí, desde que podía caminar. 3 años. Pipe codeaba, entonces a veces me ayudaba con temas de la ONU. Y nosotros siempre hemos tenido una muy buena relación, pero donde como que se fortaleció todo fue en COVID, en 2020, en mayo, bueno, como en abril, cuando empieza la pandemia, mi carga de trabajo baja mucho. Y pues yo soy muy hiperactivo y como que estaba buscando qué hacer. Y en ese momento hay una compañía que se llama Cameo. Cameo, sí. Cameo era un marketplace que le permitía a los consumidores coger cualquier famoso y pedirle un video como de 30 segundos y pagarle pues al famoso que hiciera ese video, ¿cierto? Era una forma para que los famosos también monetizaran pues como su fama. Los fundadores de Cameo eran de mi universidad de Duke, 4 años, como 4 o 5 años mayores. Y en ese momento en COVID esa plataforma estaba disparada. ¿Por qué? Porque nadie podía dar regalos físicos. Entonces era como una forma de dar regalos digitales. Y esos manes estaban contratando a todas las plataformas cracks de mi universidad, están yendo para Cameo. Y estaba, pues, creo que llegaron a unicornio como en un año, o sea, la están rompiendo. Y varias la gente que estaba trabajando ahí era muy amiga mía. Me dijo, huevón, ¿vos por qué no haces Cameo para Latinoamérica? Y yo en ese momento no, pues como que estaba un poco desparchado, no tenía mucho para hacer porque el trabajo por COVID, como los primeros 3 meses, entré un poco en un pare mientras los fondos de inversión como que entendían bien la situación. Yo le dije, pues suena interesante, por cosas de la vida, yo tengo una red, pues por mi medio hermano que te conté, que es Vicente Barco, él está metido en la industria de la música, él es ha escrito muchas canciones como compositor Maluma. de Maluma y es un crack. Yo, bueno, tengo una red interesante. También conocí a una gente en México por la universidad. Acá puede haber una oportunidad, ¿cierto? Y en el peor de los casos montó algo ahí interesante, ¿no? Y se lo vendo a la gente de Duke. Esa gente va a querer pues entrar a Latinoamérica eventualmente. Tiene como sentido. Pero necesitaba alguien que lo desarrollara. Entonces yo ahí llamo a Pipe y le digo, huevón, tengo esta idea. Pues, ¿por qué no me ayudas a montar un MVP, un producto mínimo viable? Y el man me dijo, pues de una, estoy acá con mi roommate en MIT, que es Nico. Si quieres, pues déjame hablo con él, pero pues de una nosotros lo montamos. Y yo hablé una. Entonces ahí fue cuando como que empieza la relación con Felipe ya más de lleno. Y eso manes creo que eso fue como un lunes. Y como a los 3 días me llama Pipe y me dice, hey, huevón, ya lo monté. Yo, como así, huevón. Y el man en 3 días se montaron una cosa que se llama Hola Talento. Bueno, yo les discutimos el nombre. Hola por saludo y bueno, se llama Hola Talento. Y le van a montar un MVP funcional. O sea, una plataforma de intercambio de videos con pagos, todo integrado en 3 días. Una locura. O sea, es que Felipe... yo no conozco a Nico bien, no, pero lo que sí es que Felipe es son una unas cabeza. máquinas. Y wow, pues son unos cracks. Ahí incluso onboardeamos a varios influenciadores en la plataforma y empezamos a hacer test. ¿De acá de la TAM? Sí, de la TAM. ¿Y aquí encuentra? No, varios ahí. De la red de Vivarco. Y también de la red mía, pues, gente que uno conoce. Estaba Mariana Fernández, mi compañera. Estaba, o sea... y nada, pues como que empezamos a lanzar el MVP, Friends and Family. En verdad, pues como que ya con medio tracción. Y en esas pasan 2 cosas. Uno, pues mi trabajo en Morgan Stanley explota. Porque después de
un par de tipos, un tiempo en que los fondos dejaron de invertir y se dieron cuenta que no se iba a acabar el mundo, pero que las valoraciones estaban por el piso, que era el momento para comprar e invertir. O sea, mi trabajo se vuelve 2 veces más difícil de lo que era prepandemia. Entonces ahí básicamente me toca parar. Pero ahí dijimos, pues como que me hubo gran feeling con Felipe y Nicolás y quedamos como, hey, hagamos algo en algún momento, ¿cierto? Entonces es un poco el backstory de por qué cuando yo apliqué pensé en Pipe y en Nico, porque en verdad nosotros ya... Y sí, había la antes de eso, pues. sí, ya habíamos venido hablando, pues nosotros llevamos hablando mucho tiempo de hacer algo, solo que todavía no había tenido la tesis tan clara. Entonces nada, eso fue octubre 2022. Octubre 2022, cuando aplicamos a Y Combinator. Nada, pues todos seguimos en nuestras cosas. Yo seguía en Nubank. Nicolás estaba en JP Morgan en un tema de tecnología allá. Y Felipe estaba terminando la maestría en MIT. También una historia muy charra. Aplicamos y se supone que Y Combinator le avisa a uno en noviembre, como a mediados de noviembre. Entonces todos relajados. Y en esas creo que Pipe se fue de vacaciones a Europa. Y no se llevó nada. Como que se fue a desconectarse, no se llevó nada. Y a la semana, me acuerdo también perfectamente, era un miércoles, como a las 7 de la noche, estaba llegando a mi casa. Yo no sé por qué me dio por chequear mi spam. Y había un correo de spam, Y Combinator Admissions. Y yo, ¿qué? Y como 3 correos lo abro, como un hilo de 3 correos que decía como que tenemos una última entrevista mañana creo que a las 3 de la tarde. O lo toma o lo pasamos a como regular timing, que es en noviembre. Y entre más adelante uno lo haga, más difícil entrar, lo que hablábamos ahorita. Sí, y entre más adelante, o sea, van admitiendo más probabilidad gente, tiene. menos Exacto, eso es unos rolling basis. Y era un miércoles como a las 8 de la noche. Entonces yo llamo como un loco a Felipe y a Nicolás. Pipe obviamente eran para ahí las 4 de la mañana no sé dónde estaba, hermano. Creo que en España. No contesta y Nico, no sé, tampoco contesta. Y yo, no, pues acepto. O sea, ¿qué me va a hacer? Sin decir nada, pum, yo leo de una para adelante. Hasta que me levanté el otro día como a las 6 de la mañana. Aparecieron estos manes. Yo digo, bueno, la entrevista. Bloqueé mi calendario, no me acuerdo que inventé, que tenía una cita médica, cualquier cosa. Y nada, pues practicábamos con varias gente en nuestra red. Nos ayudó mucha gente. Daniel Bilbao nos ayudó, Andrés Bilbao, Fabián Gómez de Fruana, mucha gente de la red de Y Combinator, un gran apoyo, Esteban Peñalosa de Tri. Y nada, hicimos la entrevista y eso fue un jueves, 3 de la tarde. Charrísimo, Felipe la hizo desde el celular de un café en yo no sé qué pueblo en España. Y el jueves en la noche nos mandan un correo, nos preguntan ahí, ¿pueden volver a hablar el viernes a las 12? Yo pensé que era una segunda entrevista, porque a veces hacen doble entrevista. Yo preparo, pues, o sea... el pitch de la vida. Todas las cosas, no... Me quedo como hasta las 3 de la mañana, pues, preparando todo. Y nos conectamos como a las 11 de la mañana. Y era el partner de Y Combinator, así con una cara como sonriente. Y yo, este man, que pues, no me des a entrevistar. Es que no, pues, simplemente lo cité porque les quiero decir de que pasaron. Entonces yo pensaba que nos iban a entrevistar. Qué locura, huevón. No, bacanísimo. Pero ahí nos dice, estamos los que hemos ustedes early, porque ustedes pues, no tienen nada, ustedes tienen solo una idea. Entonces la idea es que nosotros vamos a aceptar algunas compañías que ya tienen más progreso que ustedes. Los queremos aceptar temprano para que ustedes puedan pues como aprovecharse de ese tiempo de diferencia. Entonces tienen que aceptar, creo que nos digo, o ese día en la noche o de acá al lunes o algo así. Era el deadline. O sea, les dieron que pasaron y vos igual tenías que aceptar. O sea, dijeron, los aceptamos si aceptan de acá a... No me acuerdo si era ese día en la noche o al lunes. Pues, o sea, súper acelerado. Y nada, pues hablamos ahí rápido y la verdad es que pues como que era una gran oportunidad. O sea, ya teníamos una tesis, el equipo estaba montado. Era como que por lo que yo literalmente me había devuelto a Colombia con el objetivo de emprender. Y qué mejor manera de hacerlo que hacerlo con Y Combinator. Y con Felipe y Nicolás. Y con ellos dos, exacto.
Y nada, pues aceptamos y ahí entramos a YC. Ya cada uno hizo pues la transición en sus trabajos. Creo que de todos los lados pues fue muy bien recibido. Donde yo estaba, yo la tenía muy clara de que, Sí, no, vos entraste así, entonces ya sabían pues. De que era el paso que se venía. Y nada, en verdad finales de ese año, pues diciembre empezamos a ejecutar. La verdad, porque mientras uno transicionaba el trabajo, todo el tema, empezamos a ejecutar en enero, pues cuando llegamos a Y Combinator, que nos fuimos para San Francisco a hacer el programa allá, empezamos a ejecutar Paloma. Entonces un poco la historia así no tan estructurada de... No, pero brutal. Te volviste mil veces a recapitular detalles que yo creo que dieron una muy buena imagen de lo que fue la historia. Ahora vámonos a la pregunta más interesante y es ¿qué hace Paloma? Ok. La pregunta del millón. A ver, el short answer es somos una plataforma de infraestructura de pagos. Probamos tecnología de pagos. Pero ¿qué significa eso? Entonces te voy a responder ¿qué hace Paloma? Y ahora te voy a contar cómo ha evolucionado Paloma. Porque Paloma empezó de una forma y hoy es diferente, ¿cierto? ¿Cuáles son los 3 problemas que resolvemos? Como te dije, muy alineados a la tesis inicial. Número 1, el problema principal que resolvemos es en el recaudo, tasa de aceptación, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros por detrás, Paloma es una pasarela, pero por detrás también está conectado con múltiples pasarelas. Entonces, lo que hacemos es un comercio tradicional usualmente está conectado con una pasarela. Entonces, cuando X pasarela rechaza la transacción, se le cae. Cuando X pasarela está caída, se le cae la transacción. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que pierde ventas, ¿cierto? Con Paloma, se integran con Paloma por detrás, Paloma es su pasarela, pero por detrás hay múltiples pasarelas. Entonces, cuando X pasarela rechaza la transacción, Paloma lo manda a Y pasarela. Si Y pasarela rechaza la transacción, lo manda a Z pasarela. ¿Cuál es el resultado de eso? Que aumenta la tasa de aprobación, ¿cierto? Cuando X pasarela está caída, lo manda por Y pasarela. Entonces, eso también aumenta la tasa de aprobación y pues le permite al comercio no perder ventas. Entonces, ese es el producto en la parte del recaudo. Básicamente somos lo que llamamos un orquestador de pagos que resuelve el problema de aceptación. Pues le permitimos a comercios tener mejor estado de aceptación en pagos digitales, ¿cierto? El otro producto que tenemos es relacionado al segundo problema que yo te conté, la falta de servicios de pago importantes apificados. Puntualmente, el servicio de pago importante que no está apificado en Latinoamérica es débito automático. Si vos tenés un débito automático hoy, no sé, la luz, bueno. Sí. Pero digamos, si la persona que tenga un débito automático para pagar la luz, como funciona eso por detrás, es literalmente manual. Son personas montando archivos al banco y descargando archivos y cruzando para ver quién pagó o quién no pagó. ¿Cuál es el resultado de eso? 2 cosas. 1, una tasa de aceptación, una tasa de efectividad de recaudo baja, porque hay mucho error operativo. Error humano. Y 2, pues una alta operatividad. O sea, esas personas se podrían estar dedicando a actividades de mucho mayor valor agregado para la empresa. ¿Qué hicimos en Paloma? Apificar todo ese servicio. Entonces los comercios se pueden conectar a nuestra API que automatiza el débito automático y el resultado es aumentar la tasa de recaudo y automatizar el proceso, ¿cierto? Entonces el segundo producto. Y el tercer producto es relacionado al pain que yo te mencioné de la falta de pagos inmediatos. Nosotros tenemos una API principalmente para dispersiones que le permite a comercios hacer pagos en tiempo real. Entonces, hoy el ejemplo, hay una compañía de crédito que digamos da avances de nómina, ¿cierto? Esa compañía de crédito pues para poder cumplir su propuesta de valor le tiene que mandar, si yo necesito el avance de nómina ya, pues se la tiene que mandar ya, ¿cierto? Porque está compitiendo con el gota a gota que se le da el efectivo de una. Entonces ellos utilizan Paloma para que si la persona que está recibiendo el adelanto de nómina tiene la cuenta en Davivienda o en Scotiabank, lo que sea, les llegue de inmediato
Un Payflow, por ejemplo, utiliza Paloma por ahí. Puede ser un ejemplo de un cliente, exacto. Le llegue en tiempo real a esa persona, ¿cierto? Entonces, son 3 productos diferentes, pero que todos cobijan como entran dentro de una sombrilla de infraestructura de pagos a través de API, ¿cierto? ¿Y cuál es como el TLDR de lo que hacemos para somos una pasarela de pagos moderna, ¿cierto? Estamos resolviendo el recaudo de una manera diferente, ¿cierto? Que es a través de la orquestación. Estamos apificando servicios que antes son de archivos y estamos dando la posibilidad de hacer pagos en tiempo real, que es como la norma hoy. Eso es un poco, Paloma, no sé si te queda claro. Pues. No, me queda muy claro. Y eso es donde estamos hoy, pero para ser muy transparentes, si algo he aprendido yo es que uno tiene que ser evolutivo, ¿cierto? Y por lo menos con esos 3 productos el mercado nos está llevando, yo creo que hemos estado creciendo relativamente bien, pero pues que yo te diga que Paloma en 6 meses va a ser exactamente lo que es hoy, no. Pues no sé. A mí lo que me importa es resolver necesidades agudas de los clientes y los clientes me irán llevando y me iré transformando con ellos, pues. De ahí tiene que partir todo, de crear valor para los clientes. Me parece muy bacana y muy valiosa la historia, es porque partiste desde ahí. Muchos emprendedores intentan partir desde un producto y vos partiste desde la necesidad y me parece brutal ese concepto. Y pues... Si quieres te respondo ese comentario como un learning. Yo te conté que inicialmente Paloma nace como una alternativa a PSE, ¿cierto? Y eso sí nace desde lo que yo llamo un first principle thinking, que para mí el first principle thinking es que un emprendimiento debe nacer desde la solución a un problema, ¿cierto? Yo había sentido el problema con PSE en Nubank, entonces Paloma sí nace ahí. Pero a medida que lanzamos el primer MVP, cuando estábamos en Y Combinator, intentando ser esa alternativa, rápidamente la verdad nos dimos cuenta de que sí era un problema, pero era menos agudo de lo que yo pensaba. Entonces la venta era difícil. Y esa experiencia de uno no estar resolviendo un problema tan agudo fue literalmente, o sea, creo que fue de lo mejor que nos pudo haber pasado, porque dimos de ahí. Para uno realmente ser grande y poder crecer rápido, tiene que resolver un problema muy agudo para un segmento de compañías. Entonces nos dedicamos a entender cuáles podrían ser esos problemas y son los que estamos resolviendo hoy. Y la verdad es que pues, cuando uno resuelve un problema muy agudo, se siente muy diferente. La venta se siente... Se vende solo. Exacto. No, obviamente no, pero se siente muy diferente. Se siente una conexión con el cliente donde ahí pues, me estás agregando valor, o sea, no me estás intentando meter... O sea, no es un nice to have. Yo estaba viendo en estos días un video de ventas, pues como entrenándome. A mí me gusta mucho aprender. Y hablaban de los que son product pushers. Cuando vos intentás meter el producto por ojos, boca y nariz... Sí. Tienen esta reacción de no querer comprarte. Total. Entonces, cuando vos empezás a hablar de tú a tú y le preguntás al cliente lo que vos crees, pues obviamente vos vas con la respuesta en la cabeza, pero vos decís, vení, ¿vos cómo te has sentido con el tema de los recaudos? Total. ¿Cómo es en tu compañía? No sé, un poquito para entender. Te van a empezar a hablar y se van a abrir a vos, exacto, que es muy diferente, exacto, muy chévere. La mejor forma de vender no es hablando, es escuchando. Total. Eso es... Sí, es interesante. Es una frase también conectando con este video, decía, sí, el 80% del convencimiento lo tiene que hacer el mismo prospecto. Total. O sea, él se tiene que convencer a sí mismo de que como comprar Paloma, pues o usar Paloma es una buena decisión. Total. Entonces, bacanísimo eso. Aprovecho de una vez para preguntarte cuáles fueron los 3, si tuvieras que calificarlos, los 3 aprendizajes más importantes que vos tuviste en Y Combinator. Ok, buena pregunta. Fresco, te damos un tiempito para pensar, no hay presión. No, creo que los tengo claros. Tengo claros los primeros 2. El tercero... Ni ponele cronómetro. Bueno, empiezo con los primeros 2 y voy pasando al tercero. Listo. Lo hizo clarísimo. El primero es... que es contraintuitivo y es vender y luego crear.
yo pensaba que uno para poder vender un producto tenía que estar creado. Y lo que te dice Y Combinator es que no es así. De que vos antes lo que deberías hacer es vender, porque la mejor forma de saber lo que realmente necesita el cliente es vendiéndole, como vos dijiste, pero vender de una forma en que uno lo entiende, y con base en lo que el cliente te dice que es hacer, vos salís corriendo y construís lo que él te dijo que quería. Eso es, creo que uno de los learnings. Definitivamente, y ahí es lo importante también es no prometer algo que uno no pueda. No, de acuerdo. Exacto. A ver, uno tiene que ser muy transparente. O sea, no se trata Definitivamente. de pues como hay que decir mentiras. Se trata de, mira, yo tengo esta idea, pues como que estoy iterando la idea, ¿cierto? Todavía estoy muy temprano. ¿Qué opinas? ¿Cierto? Y uno obviamente ya, pues, uno sí vende un poquito más, uno sobrevende un poquito, pues, pero uno es transparente que todavía está temprano y que le falta por construir. Pero eso, dale. Más que transparencia, en ese sentido, yo lo que pienso es la convicción de que vos sos capaz de construir. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que escuchando el podcast de Truora, Daniel decía que él vendía lo que fuera porque él sabía que sus co-founders eran capaces de programar lo que sea. Yo, por ejemplo, con Nico y con Monsalve detrás, pues, o sea, uno le puede vender lo que sea y ellos lo desarrollan. Entonces, en ese sentido, completamente de acuerdo. Sí. Entonces, yo creo que eso fue un learning interesante y hay muchos ejemplos de, pues, el ejemplo muy práctico de eso es, digamos, las listas de espera. Compañías que anuncian un producto y dicen, vamos a lanzar este producto, pero lanzan una lista de espera. Como Nubank, con las tarjetas, por ejemplo. ¿Y para qué hacen eso? O sea, pues eso es un ejemplo de estoy vendiendo el producto, un montón de gente se inscribe en la lista de espera, yo me apalanco esa lista de espera, hablo con esas personas que están interesadas, les digo, hey, bueno, entonces, ¿qué quisieran del producto? Yo salgo y lo construyo, ¿cierto? Y lo que evita eso, que es muy tradicional en las compañías, son ciclos de desarrollo de producto muy lentos, donde uno se mata, no sé, 6 meses de desarrollar un producto con la tesis que uno tiene, ¿cierto? Pero que resulta ser la tesis equivocada y sale a venderlo y nadie lo compra, ¿cierto? Entonces, cuando vos empezás vendiendo, pues por lo menos sabes de que lo que vos estás creando la gente lo quiere, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso fue el primer aprendizaje y es muy relacionado al segundo, que yo creo que es el concepto como de ciclos de iteración de producto rápidos e iterativos, que es como el concepto de productos mínimo viable, ¿cierto? Y es lo que yo mencionaba ahora, que hay como 2 formas de desarrollar producto. Una forma es demorarme 9 meses, desarrollar el producto perfecto, ¿cierto? Con todos los detalles y la forma más escalable posible y salir a venderlo, ¿cierto? Hay otra forma que es desarrollar un producto mínimo viable, pegar el producto inicial con curitas, pero que funcione, ¿cierto? Pero que por detrás sea algo completamente inescalable y sacar eso en un cuarto, un quinto del tiempo y salirlo a vender. Y con base en el feedback que te dan, volver y repetir, crear otro MVP, mejorar el MVP y seguir vendiendo, ¿cierto? Eso es más como, la palabra para eso es lo que aprendí, es más como do things that don't scale, hacer cosas que no escalan, ¿cierto? Pero que eso en verdad se traduce en desarrollar producto rápido, porque a vos lo que te importa es que te den feedback rápidamente del mercado. Yo creo que esas son las 1 y 2. Sí, vender y luego crear y do things that don't scale. Y lo tercero que aprendí YC, hay 2 cosas que importan en la entrada de tecnología: hablar con cliente y escribir código. Hacer. No, yo creo que uno se pierde mucho como especialmente, y eso ha sido retador para mí, pues como con mi background de banca de inversión, uno analiza un montón el mercado y las tendencias y hace unos modelos súper complejos de proyecciones. Y en verdad, literalmente, como que la base de cualquier compañía exitosa es estar constantemente hablando con clientes, recibiendo feedback, escribiendo código y iterando el producto. Eso de que hablar con expertos, o sea, que ir a conferencias y todo eso es ruido. O sea, en el core al principio uno tiene que, ellos lo dicen como there are only 2 things that matter:
talk to customers and write code. Y yo creo que eso debe ser como la base de cualquier emprendimiento. Son como las tres Bacanísimo. cosas, sí. Bacanísimo. Te pregunto sobre las cosas difíciles, porque obviamente escuchamos una historia bacanísima. Debieron haber cosas pues, muy duras. Pero para vos en este momento, ¿qué ha sido lo más retador de emprender? Está siendo lo más retador. Yo creo que es uno relativamente solo, pues. Y como que la responsabilidad recae 100% Sí, en total. uno, pues. O sea, uno no tiene inversionistas, no tiene mentores, etcétera, pero el que hace el 95% del trabajo, pues todo lo va a hacer uno. Entonces yo creo que el reto más grande ha sido es como ¿qué voy a hacer? Y no hay un playbook, o sea, no hay nada escrito, Sí. sino como navegar esos caminos que son muy inciertos. Afortunadamente, pues tengo dos socios que son muy buenos para rebotar ideas. Pero sí, o sea, yo creo que todo el mundo cree que como el camino de emprendimiento es súper sexy y pues como la gente piensa en el IPO, pero en verdad, o sea, nosotros estamos empezando y somos una compañía pequeña que nadie conoce. Entonces, con un producto todavía en etapas tempranas. Entonces, pues uno tiene, o sea, yo vendo, yo creo producto, yo hago temas legales, hago temas de finanzas, o sea, entonces, y muchas veces cosas que no tengo ni idea, pues, o que nunca he hecho en el pasado. Entonces, yo creo que lo más retador es relativamente solo, es como la soledad del emprendedor empezando, y pues como que no haya como un camino escrito, por decir así, que uno pueda, como un playbook que uno pueda seguir. Hay una frase que a mí y a mi socio nos gusta mucho y es que construir una empresa es hacer un montón de actividades y de tareas que son aburridas. Sí, O sea, exacto. en perspectiva se ve muy chévere, pues uno estar montando una empresa tech, estar vendiendo, Sí, sí. pero el día a día es, no he revisado este contrato, Exacto. tengo que hacer proyecciones financieras, no he hecho este pago. Hablar con contadores. Exacto. Entonces, pero vas por un buen camino, o sea, y va relacionado con lo que vos decías de hablar con clientes y echar código. Para los programadores es hablar con clientes y ellos echar código, que para ellos es muy entretenido porque conocemos con quién estás trabajando. Claro. Pero para vos es hablar con clientes y asegurarse que todo el backend de la empresa esté bien mientras ellos echan código. Obviamente también está el hecho de hacer producto y lo más estratégico de la empresa, pero al principio lo estratégico es hacer. Exacto. Entonces, yo creo que vas por muy buen camino y Ahí vamos. tenés muy buenas bases para seguir creciendo. Gracias, hermano. Tengo otra pregunta y es relacionada con el ecosistema de startups de Colombia. ¿Qué es lo que más te gusta del ecosistema y qué es lo que menos te gusta del ecosistema? Ok. Lo que menos me gusta es que es muy pequeño todavía. Tiene que crecer. Algo que tampoco me gusta es que uno ve en Estados Unidos y hay muchas compañías referentes que han sacado muchos emprendedores. Entonces está PayPal, está Stripe, está Bill.com, está Facebook, Google, ¿cierto? Yo creo que acá en Colombia por ahora solo hay una. Que me les quito el sombrero y todos los que han salido ahí son muy cracks, pero siento que deberían haber más. O sea, pues hay varias compañías que han tenido una escala, pues que por lo menos tienen una escala grande, que podrían ser como fuentes de emprendimiento. Lo que más me gusta creo que la ventaja de ser pequeño es que todavía es una comunidad muy, muy cercana. Y la verdad es que yo sí lo sentí 100%. O sea, cuando yo estuve aplicando a Y Combinator, como te dije, Daniel Bilbao me ayudó, Ander Bilbao me ayudó, Fancho de Frugana me ayudó, Carlos Manuel Upegui, mi primo, me ayudó. Y mucha de esta gente, pues, conocía a medias, pero cuando se enteraron, no sé, alguien le dijo, hey, este pelado está aplicando a Y Combinator, como que le das 20 minuticos para que te ayude de una. Yo creo que es lo mejor y yo creo que sí hay una red de soporte dentro de los emprendedores supremamente fuerte, queriendo ayudar y apoyar a demás emprendedores. Buenísimo. Y dentro de esa red, o sea, seguramente no me puedes hacer trampa ya porque ya me dices que David Vélez y trabajaste con él y todo el cuento, pero ¿cuál es un emprendedor que vos admires que
de pronto salga de lo tradicional, porque hay muchos que nosotros escuchamos, sobre todo que estamos metidos pues en el mundo del emprendimiento, a Daniel, a Andrés, Sí. a Fancho, pero ¿qué emprendedor vos admirás en el ecosistema que de pronto no sea tan conocido, pero para vos sea un crack? ¿Y por qué Sí, lo admirás? Sí, sí. Bueno, pues el que más admiro, que no responde tu pregunta, es David. O sea, David es un mega crack. Te voy a decir dos. Juan Esteban Capié, el fundador de Erco Energy. No sé si lo ubicas. Sí, claro. Que ahora está, creo que manejando Neu. Me he vuelto relativamente cercano a él por el ecosistema de Medellín. Gran empresa. Y exacto, ha creado una empresa con unas ventas fenomenales. Y uno diría que él no es un emprendedor tradicional porque él empezó muy bootstrapeado. Y pucha, los manes la mega lucharon pues con el $1.000.000 que le generaron una venta, reinvertían 500, no se pagaron como por, no sé, los primeros 3 años. Y los manes hoy tienen una empresa pues fenomenal que no es muy conocida porque creo que también era muy early pues en la etapa de emprendimiento. Y no es tan sexy, pues, o sea, el Exacto, mercado en y el que es están de pronto energía no es- pues, exacto. Ajá. Pero él me ha parecido una persona supremamente, o sea, muy inteligente. Ahora, uno, muy eficiente, súper rápido. Y dos, demasiado claro. Sí. La forma como él se expresa es muy, muy clara. Tiene una claridad mental muy, muy impresionante. Y la segunda persona, que yo creo que no es tan visible porque es Carlo Manuel Upegui. Él es el Head of Growth de Fruana. Trabaja con Fancho. Él pues no estuvo ahí en el momento cero de Fruana, pero sí llegó muy temprano. Y yo creo que ha sido un gran apoyo y una de las razones por las que Fruana es lo que es hoy. Carlos, él es mi primo. Y ya lo admiro porque, como te digo, es un poco fuera de lo tradicional porque no es el CEO, pues. Pero sí creo que ha tenido pues mucho que ver con la éxito de Fruana. Y él es la persona más estructurada mentalmente que yo conozco. Más rápida estructurada mentalmente que yo conozco. Tiene una capacidad mental para discernir problemas complejos de una manera muy simple y buscar soluciones fáciles y rápidas a problemas complejos. Yo con Carlos le dicen Tite, hablo yo creo que una vez a la semana y ha sido un apoyo también gigante en el emprendimiento mío. Buenísimo. Aprovechando que estás hablando de toda esta gente que admiras, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado mientras has estado en este camino de emprender? Está bueno. Buena pregunta. Aquí viniste a pensar. Vamos a medir la estructura mental. Sí. Me cogiste después de un día largo, pero Lo que no saben es que estamos tomando aguardiente aquí atrás. no, ojalá. Yo creo que son dos. Y como que uno va en contravía del otro. El primero es el que te dije de YC, o sea, do things that Sí, don't sí. scale y lo único que importa es hablar con clientes. O sea, habla con clientes y itera rápido. Una iteración rápida. Pero el segundo es como it's a marathon, not a sprint. ¿Cierto? En español, por favor. Es una maratón, no pues Una carrera un pues, de 100 pique de metros. 100 metros. Exacto. Y eso en el sentido de que yo creo que muchos emprendedores de pronto se desesperan si en los primeros 6 meses No las tallan. no las tallan o no les sale la idea inicial que tenían. Y en verdad mucho del juego es un tema de resiliencia, ¿cierto? Hay un montón de compañías que se demoraron años y pivotearon 100 veces antes de dar con la idea que son hoy pues hay ejemplos muy famosos como Slack. Yo creo que Slack se demoró creo como... Pivoteó 1000 veces. Sí, fue un mega pivot pues. Airbnb tuvo varios pivots. DoorDash tuvo varios pivots. Hay muchos. Entonces, ese consejo, que es muy... Me lo ha dicho mucho Tite también. Y es como, weón, o sea, sí, tenés que trabajar duro y iterar rápido y moverte rápido.
pero entender que es un long-term game y pivotear es normal y ser resiliente y... Buenísimo. Me acordé aquí que estabas hablando del primer consejo de hablar con clientes para hacer una recomendación de un libro que seguramente ya lo he leído porque Daniel Bilbao lo recomienda, no sé si es Daniel o Andrés, y es The Mom Test. Sí he escuchado, pero no me lo he leído, sí he escuchado. Te lo tenés que leer porque mucha gente cree que hablar con clientes es decirle, venga, yo tengo este producto, ¿usted me lo quiere comprar? Y yo no sé si esté muy equivocado, la gente que sabe seguramente me va a criticar, pero es muy relacionado con el proceso de ventas que vos estás haciendo en este momento. Es exactamente igual. Eventualmente, si vos tenés una muy buena conversación con un cliente, te va a querer comprar. Si tienes el problema. Y ahí vas a aprender un montón de cosas. Total. Entonces, una recomendación ahí, un paréntesis. Buenísimo. Sí, Pri, vos, ¿qué consejo le das a una persona que está empezando en este mundo, que quiere emprender en tech? Bueno, cojamos dos escenarios. La persona que quiere emprender en tech, primero démosle el consejo a esa persona y luego, cuando ya tengamos eso, le damos el consejo a la persona que ya empezó en tech. O sea, están en un stage ustedes, digamos que un poco más avanzados, pasar por Y Combinator debe ser un proceso formativo enorme. Pero para esa gente que ya empezó, que de pronto son dos personas, una echando código y la otra metiendo la estrategia, hablando con clientes, ¿qué consejos le das a esas dos personas? Similares, porque yo creo que son como las bases de cualquier compañía. A la persona que está a punto de emprender, enfocarse en resolver lo que es un problema realmente agudo. O sea, lo que te digo, como first principle thinking. O sea, no pensar en lo que se llama como una solución buscando un problema. YC le llama SISP, Solutions in Search of a Problem. Que yo creo que es como el error más común que yo, por lo menos, he visto de las ideas tradicionales o de las ideas con las que me llegan a mí y quiero hacer esto. Quiero montar, no sé, una aplicación que le permita mandar el Venmo de Latinoamérica. Y yo le digo, ok, pero ¿por qué? Porque imagínate lo bacano que sería mandar plata de manera en tiempo real. Pero ¿cuál es el problema que va a resolver? Bueno, la falta de pagos instantáneos. Ok, pero ¿y cómo va a hacer plata? Y ahí como que se... Bueno, pero eso es... No sé si el ejemplo. Yo creo que el consejo es... enfócate en resolver un problema agudo, ¿cierto? Empezar por el problema y no por la solución. Y a la persona que ya está empezando... mismo, o que ya empezó, mismo advice. Si no estás creciendo, posiblemente si no estás creciendo es porque no estás resolviendo un problema lo suficientemente agudo en un nicho de clientes, ¿cierto? Eso número 1. Y 2, ser resiliente. Para poder identificar ese problema toma tiempo. Y número 3, para poder identificar ese problema, lo único que tienes que hacer es hablar con potenciales clientes. No hay nada más. Un resumen ejecutivo de toda la conversación. Sí. Cipri, mil gracias, hombre. Ahora vamos por una sección que llama ¿Qué prefieres? Okay. Nosotros básicamente construimos unas preguntas que te vamos a hacer. Vos tenés que elegir cuál de ellas, pues cuál de las dos opciones que te damos de una, es la que escoges. Entonces vamos con eso, ¿listo? Va, de una. Entonces démosle pues a esta sección de ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? Tengo que escoger uno de los dos. Uno de los dos. Parce, pues que vos, yo te digo, un consejo es decir, tengo dos. Bueno, entonces me jodido. Sí. Uno. ¿Levantar capital de riesgo o montar una empresa completamente bootstrapped? Capital de riesgo. Más rápido ser unicornio. Ok, perfecto. Perfecto. Algo grande, pues. Sí, o sea, yo creo que es por algo grande. Me imagino que te referís. Pues, ¿cómo optimizar a montar algo muy grande? Creo que es relativamente más fácil un capital de riesgo. Tiene sus downsides, pues, pero sí. ¿Cuáles dirías que son esos downsides de capital de riesgo? Dilución de la compañía. Naturalmente, con inversión viene entregar plata a la compañía a terceros. Presión. Y muchas veces presión que puede ser buena, pero a veces hay presión que no necesariamente sea buena. Creo, y eso lo relaciono pues como en el pasado, pues en 2020, 2021, donde había una burbuja, la presión de los inversionistas era crecer a lo que fuera, pues, y de manera no rentable. Yo creo que afortunadamente ya esa narrativa cambió, y usualmente la presión es buena, pero también digo, ejemplo, o sea, hay inversionistas que desde muy temprano, digamos, empiezan a presionar, hey, expandite a otro país, ¿cierto?
uno tiene que saber manejar eso, porque a veces primero hay que ganar un país, después irse a otro, entonces... Expandirse muy rápido también es un problema. O sea, es como muy bueno para el ego si te va bien, si te empieza a ir bien en varios países, pero definitivamente es mejor empezar bien en un país y correcto. expandirse. Es bueno para el ego y pues te da recursos, o sea, tiene sus ventajas, obviamente, pero... sí. Una pregunta polémica y es... Va. ¿Rappi o Fruana? No, los quiero mucho los dos, No, pero pues... papá, le toca herir alguna sensibilidad. Netamente por valorización, pues Rappi. Y también por... De Rappi salió Fruana. De Rappi salió Fancho. Saludos al primo de Cipri. Sí. Por ser el papá de los pollitos, pues. Sí. Bacano, bacano. Esto es un tema muy polémico. Yo creo que mucha gente todavía no sabe qué siente al respecto. Vos que tuviste pues como el lado de economía, trabajaste en Morgan Stanley. ¿Finanzas descentralizadas o centralizadas? La respuesta que no puedo dar es una combinación de ambas, pero... Dani, esa parte por favor me la cortas del podcast, esto no sirve. no, yo creo que la descentralización tiene mucho sentido. Entonces, si tengo que escoger uno, descentralización, hay unos peros. O sea, yo creo que ¿Cuáles son? De una vez decirlos. No, yo creo que... A ver, entre menos poder tenga una sola institución, mejor, ¿cierto? Como concepto básico. Como, no sé si iba a decir una burra, pero como con el gobierno. Sí, Definitivamente. Yo creo en free will, o sea, entre menos poder tenga una institución, mejor. Y en general, quienes concentran las finanzas hoy son supremamente poderosos, ¿cierto? Entonces, como principio básico. Dicho esto, yo sí creo que en algunos temas, como lo es pues el dinero, tiene sentido que exista algún ente, el ente superior o ente centralizador. Como el regulador, pues. Exacto. Entonces, yo creo que la respuesta es, en lo posible, lo que puede generar la descentralización es como eliminar esos poderes tan importantes que no son sanos para el desarrollo y la competencia de una economía de un país. Pero dentro de esa descentralización debe existir algún tipo de ente de control o pues como una persona o un ente que tenga la capacidad de dictaminar las reglas de juego, porque si no se vuelve muy peligroso. ¿Conseguir un solo cliente de 10 millones al mes o conseguir 5 clientes de 2 millones al mes? No, 1 de 10. O sea, ¿preferís lidiar con el riesgo de perder al cliente y quedarte en la calle? Sí, porque o sea, el riesgo de one client, pues como el riesgo de concentración de clientes se mitiga en el sentido de que en la otra alternativa vos tenés que lidiar tenés que ser muy cuidadoso con tus CACs, ¿cierto? ¿Cuánto te vale a vos adquirir un cliente? Pero si vos sabes de que... Y también, entonces te lo pongo muy estructurado. Yo prefiero pocos clientes muy grandes que muchos clientes muy pequeños. Entonces, ¿por qué? Número 1, CAC. Cuando vos tenés muchos clientes muy pequeños, tenés que ser muy cuidadoso en cuánto te gastas para adquirir cada cliente. 2, un tema de operatividad. A mí me gustan los negocios con baja operatividad y servir a 5,000 clientes. Pucha, tenés que tener un equipo de servir al cliente grande. Te duele mucho más que servir pocos clientes. Obviamente hay riesgos. Cerrar clientes grandes se demora más. Pero a mí me gusta Enterprise. Sí. Tener que volver a empezar hoy o mejor dicho, volver a empezar con los conocimientos que tenés hoy en día o que esta empresa que tenés en este momento salga adelante en 3 a 5 años. No, que la empresa salga adelante. O sea, he aprendido mucho y pues asumiendo que digamos mi compañía dejase de existir hoy, creo que tendré un camino recorrido que me ayudaría mucho para si decido volver a emprender. Pero justamente lo que he aprendido me ha ayudado mucho para poder sacar adelante la compañía que tengo hoy.
Entonces, sí. Y para terminar, algo muy chévere que me imagino que vos también crees en eso y es algo que hablo yo con mi socio todo el tiempo, es el interés compuesto. O sea, puede que yo trabaje muchísimo y no se me están dando las cosas, pero siempre va a haber ese momento donde todo el trabajo que has puesto va a rendir sus frutos. Puede que a veces no lo entendamos y sea con otra empresa, o sea, con otro proyecto, pero siempre va a rendir sus frutos. Entonces, siempre hay que trabajar con la mentalidad de que va a salir adelante. Y con eso en mente, yo sé que Paloma va a salir adelante, le tengo la fe al equipo, a la idea. Gracias, hermano. Te deseo lo mejor. Sí, mil gracias, hombre, por venir. De bueno, papá. Pasado muy bueno. A vos por la invitación y a Dani también. La muy próxima vez no interesante. traemos los micrófonos, así que despedirse es muy incómodo, pero nada, mil gracias, papá, y De mil una, gracias papá. por darle la oportunidad de Instinto. No, a ustedes, felicitaciones, muy bacano. Y para los que nos escuchan, con todo el gusto, Cipri, para los que nos escuchan, nos pueden seguir en redes como The Instinto Podcast. Muchísimas gracias. Síganos. Todo bien. Sigan a Paloma Pay también. También.